País que no tiene más de 10 kilómetros cuadrados, tan pequeño. Mira, ¿cómo es ese país? Pequeñito. Estaba predicho en la Biblia que habría de ser pequeño. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya vamos a darnos cuenta cómo. Pero que tendría ¿qué? Poder. Entonces vemos aquí este otro símbolo, el símbolo del Vaticano. Ambos ¿tienen algunas cosas en común? Sí. ¿Tienen cosas en común? Sí. ¿Me pueden decir una? Poder. Poder. ¿Qué más? ¿Qué más? Donaciones, perfecto. Vamos a meternos, ya abrimos la brecha, ahora metámonos un poquito más. Ustedes pueden ver en la actualidad, hoy, aquí y ahora, algún vínculo en algo, una evidencia que usted diga, mira, aquí hay una evidencia de que estos dos países tienen conexiones. Está bien, eso dice la Biblia, que son dos grandes monstruos, está bien. Políticamente están conectados. Políticamente, perfecto, sí. Vamos entrándonos más. Algo, muéstrenme algo así, mira, hay algo. ¿Tienen qué? Sí, tienen autoridad. Bien, le voy a decir de una. Dime, hermano. Le voy a decir algo bien directo. Ustedes lo andan en la bolsa. ¿Qué andan en la bolsa? Es dinero. ¿Han visto el billete de $1 de este país? ¿Lo han visto? Sí, está bien, pero voy a irme a algo bien específico de eso. Nuevo orden mundial. ¿Ustedes saben qué lenguaje está escrito en el billete de $1? ¿Qué idioma? ¿Ah? Inglés, porque dice $1. ¿Eso es qué? Inglés. Pero también hay otro idioma y es el latín. Tú mira el billete de $1 y ahí tú vas a encontrar algo que dice Ortus Novus Seclorum. ¿Qué idioma es ese? ¿Y el latín de dónde es? Yo me he preguntado y tengo la respuesta, pero les pregunto a ustedes, ¿qué hace el latín? Una frase en latín en el billete de $1 de este país. ¿Qué? ¿Hay alianza? ¿Qué hay? Una alianza. Y eso no es nuevo. Eso hace ratos. Hace ratos. ¿Te habías fijado en eso? Y yo solo te estoy dando eso. Ordo Novus Seclorum. ¿Y sabes qué significa eso? Un nuevo orden mundial. Es interesante. ¿Un nuevo qué? Orden mundial. ¿Y quiénes crearán un nuevo orden mundial? Donde haya un solo ¿qué? Gobierno. Y que haya un solo ¿qué? Territorio. Qué interesante. Que la tierra entonces se volverá un escenario donde será gobernado por uno solo. ¿Te has formado esa idea? Y mira por dónde entra. Y esto te lo puedo decir con muchísima propiedad y autoridad, porque su servidor se ha gastado muchos años estudiando esto. Porque soy profesor de profesión y me vi obligado a estudiar y escudriñar muchas de estas cosas que ustedes conocen, desde luego. ¿Sabes cuáles son unos planes bien tejidos políticamente y económicamente que nadie puede ir más allá sino los que entienden estas cosas? Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la globalización de la economía? ¿Qué es eso? Un plan de estos. ¿Cuál es la idea de globalizar? Que no hayan barreras entre un país y otro, sino que se mueva libremente, ¿qué? La mercancía. Que no haya limitantes.
Entonces, si vamos a circular libremente la mercancía, pues hay que crear entonces un mercado común. ¿Han escuchado esa palabra ustedes antes? Un mercado común europeo, Mercosur, en Centroamérica hay también. El euro en el bloque europeo. Mira, el mundo está como agrupado, pero agrupado, y al mismo tiempo se divide, pero de una forma regional, con la intención que es globalizar, integrarnos a ¿cuánto? A una misma cosa, unificarse. Esas son estrategias usadas por los grandes países. ¿Para qué? Para formar un sistema. Un sistema que tiene poder. Ahora yo pregunto, en ese sistema, ¿quiénes son los que prevalecen? ¿Los más fuertes o los menos fuertes? Más fuertes. Quiere decir que nuestros países que no son tan fuertes, cuando entran a la corriente de la globalización, ¿qué pasa? ¿Tienen fuerza? No, son arrastrados por la corriente. Se someten y se crean leyes que gobiernen ese sistema. ¿Pero qué leyes? ¿Las de la Constitución Nacional de la República de El Salvador? ¿O la de la República Dominicana? ¿O la de Chile? ¿O la de... ¿dónde más? ¿La de Nicaragua? ¿De dónde? La de los países fuertes, o del Perú. ¿La de los países qué? Fuertes. ¿Y quiénes son los fuertes? Los que controlan eso. ¿En dónde estamos metidos nosotros? En la boca del lobo. Dale gracias a Dios que si un día saliste de tu país, como yo también, y seguro estoy que en la mayoría de los casos todos salimos buscando ¿qué cosa? Pero que te encontraste aquí con tu Señor. ¿En dónde te encontraste con tu Dios? Aquí. Ahora que estás conociendo y entendiendo lo que Dios desea que tú conozcas y que entiendas lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿qué es lo que tienes que hacer? En guerra avisada no mueren soldados. Ahora que entiendes eso, sabes lo que tienes que hacer. Yo siempre digo esto: no hay que echar raíces aquí. Te lo digo una vez más. Quizás alguno o la mayoría de ustedes no encaje con esto. No echen raíces aquí. La sierva de Dios dice que ninguno, que cuando el tiempo de angustia, cual nunca ha habido, cuando ese tiempo empiece, ni uno solo que esté dentro de las grandes ciudades se salvará. Ni uno solo, hermano. Además dicen que precisamente los padres que están creando los hijos deben hacer hogares en parte lejos de la ciudad, para que puedan crear los hijos en ese ambiente y no en la grande. ¿Estás pensando en eso? ¿Están pensando en eso? Si no estás pensando en eso, la corriente te va a arrastrar. Y te lo voy a decir con autoridad: te vas a perder. No puedo jugar contigo, hermano. ¡Te vas a perder! Que se te meta ahí. Te vas a perder. ¿Sabe lo que dice la sierva de Dios? ¿Sabe lo que dice? Escuchen esto. Señor, que tu pueblo entienda en esta noche, por favor, Padre. Que este pueblo entienda esto. Entiéndelo, hermano. Si no lo entiendes, dile al Señor: ayúdame a entenderlo. Abre tu mente. ¿Sabe lo que dice la sierva de Dios? Pero antes de decir eso, yo nomás quiero tener una evidencia de algo. ¿Alguien puede decirme cuántos estudios bíblicos tiene esta iglesia aquí ahora? ¿Cuántos? ¿Cuántos estudios bíblicos hay? ¿Está el director de obra misionera aquí? Dani, ¿cuántos estudios hay, Dani? Hasta ahora tengo conocimiento de 3. 3. ¿Cuántos miembros de iglesia hay aquí? Activos como 40. 40. Indica de que por lo menos, debe haber
un estudio por cada miembro. O alguien interesado en buscar estudios para que otro dé estudio. Si eso no está pasando, ¿en dónde tú mides la espiritualidad de la iglesia? ¿Dónde? ¿En dónde mides que la iglesia está fuerte? ¿En dónde? ¿En dónde, hermana? Usted ha sido directora también. ¿En dónde se mide eso? En el evangelismo. Una iglesia que no trabaja es una iglesia ¿cómo? Muerta. Y que Apocalipsis dice que tiene el nombre de que está vivo, pero el que está ¿cómo? Muerto. No lo digo yo, ¿lo dice qué? La Biblia. La sierva de Dios dice, y ahora voy con lo que ella dice. La sierva de Dios dice que no serán amonestadas las grandes ciudades por este evangelio. Ella da la respuesta y dice, claro que sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en las ciudades, sino por aquellos que la visitan. ¿Alguien entiende eso? Que me diga una opinión. ¿Alguien entiende eso? ¿O no se entiende esa frase? Nosotros no somos de aquí, somos los que estamos dando el mensaje al pueblo aquí, porque los americanos, usted le habla de la palabra de Dios y esta gente, usted le da una literatura, especialmente al americano aquí, y no es fácil que se la reciba. Tiene que tener algo de conocimiento del movimiento adventista para recibirlo, y si no, no la recibe. Mire, hermano, en la semana hablamos y Dani me dio una opinión y yo más adelantada de lo que yo hablé al respecto. ¿Recuerdan cuando hablé de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue la razón por la que Lot se estableció en Sodoma? ¿Por qué? Creció como la espuma, rápido. Cuando menos acordó, estaba establecido ¿en dónde? En Sodoma. ¿Afectó la vida de Sodoma a su familia? ¿Quién fue la primera afectada? La mujer. La mujer. Y mira que las mujeres son bien susceptibles a esto. No todas, pero la gran mayoría de mujeres son bien susceptibles a eso. Porque la comodidad, la vanidad, el ego y todas esas cosas son un torbellino que envuelve fácilmente a las mujeres. No quiere decir que los hombres no, por supuesto, también. Pero ¿quiénes son más sensibles a eso? Por esa razón se perdió la mujer de quién. Porque ella, aunque salió físicamente con el marido, su mente ¿dónde quedaba? ¿Y qué la hizo volver atrás? Mirar hacia atrás. Allá queda ¿qué? Todo lo que hicimos en 20 años en Estados Unidos, eso se queda allá. La casa de los sueños, el carro del año y todo lo que eso tiene se queda allá. Y yo que me voy para el monte. Si tú piensas así, te quedas hecha sal también. Gustavo, esto es serio. Hermanos de Cope, esto es serio. Sí, cuando uno se muere, nada se lleva. Eso es una realidad. Pero a la hora de enfrentarse con el asunto que estoy diciendo, la mujer de Lot, como cuando tú coges a un niño y vámonos, ¿y el niño qué? De hecho, yo se lo dije, Lot no salió de Sodoma por su voluntad, sino que el ángel le dijo ¿qué? Que nos vamos. ¿Entienden lo que estamos hablando? ¿Entienden por qué? Las dos caras de la rebeldía. Porque este país, y vamos a leer más adelante, y seguimos, no quiero decirlo ahora porque lo voy a ver más adelante, pero resulta de que Juan dice que se paró ¿dónde? Sobre la arena del mar y vio subir del mar una, ¿qué es una bestia? Sí. ¿Y qué significa eso en la profecía bíblica? Es un poder. De hecho, yo pongo aquí 4 figuras, que Daniel habló de estas 4 figuras en el capítulo 7 de su libro. Y empezó con Babilonia, luego seguía Medo-Persia, les continuaba Grecia y Roma. 4 bestias que salían ¿de dónde? Entonces notan,
Estamos hablando de bestias, pero que tienen nombres de ¿qué? De ciudades. Porque en realidad las bestias, en el aspecto bíblico como profético, simbolizan naciones fuertes, poderes que han gobernado, que gobiernan. Entonces Daniel las ve así, pero Juan está viendo una bestia que sube del mar y que tiene características. En el versículo 2, vamos, Apocalipsis 13:2, y dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca de león. ¿Cuál era la bestia que vio? Tenía parte de ¿qué? De león. ¿Y el león era quién? Pero también tenía parte de ¿qué? ¿Y el oso qué nación representaba? Pero también tenía partes de ¿qué? De leopardo, que es Grecia. Y finalmente el dragón, dice al final del texto, le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Entonces Juan ve salir del mar una bestia que tiene como cabeza de ¿qué? De león, pero cuerpo de ¿qué? De leopardo, pero tiene patas de ¿qué? De oso. Entonces Daniel está viendo desde donde él está parado. ¿Y en qué imperio estaba Daniel? En Babilonia. Daniel está entonces parado en Babilonia, viendo hacia el pasado o hacia el futuro. Porque ¿qué venía en el futuro después de Babilonia? Medo-Persia. ¿Y luego qué venía? Grecia. ¿Y luego qué? Roma. Cuando está Juan viendo la visión parado sobre el mar, ¿está parado en dónde? ¿En Babilonia o en dónde? ¿En dónde está parado Juan? ¿En qué imperio? En Roma. ¿No se acuerdan que Juan fue metido en un caldero de aceite hirviendo? ¿Y quién lo metió allá? Domiciano. ¿Y quién era Domiciano? ¿Emperador qué? Romano. Entonces Juan estaba viendo en qué imperio. Que Daniel estaba viendo hacia dónde, Roma. Hacia el futuro. Ahora Juan, parado en Roma, está viendo entonces una bestia que está integrada ¿por cuántos? Por todos los poderes que ya han pasado. ¿Desde dónde? Desde Babilonia, Medo y Persia, Grecia y Roma, que era representada por una bestia indescriptible. ¿Entienden ese juego? ¿Sí? Entonces, la misma bestia que sale del mar es la misma bestia que está viendo Daniel, solo que Daniel las ve como separadas, pero Juan las está viendo juntas. ¿Estamos claros? Perfecto. Ahora, pero dice de que, volviendo al versículo 1, y vi subir de nuevo una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. 7. Así que vamos a ver un poquito de eso. Muy bien. 7 cabezas. ¿Y qué representan las cabezas? Poderes que han ¿qué? Perseguido, dominado y que también perseguirán, pero ¿a quién? Al pueblo de Dios. Babilonia fue un país que esclavizó y también dio muerte al pueblo de Dios. ¿Sí o no? Sí, desde luego. Ahora, pero antes de Babilonia, déjame decirte, existía también que Egipto y Asiria, que también fueron poderes que existieron y que esclavizaron y persiguieron al pueblo de Dios. Pero cuando Dios en su sabiduría le revela a Daniel su siervo acerca de los reinos que habrían de venir en la tierra, Dios le empieza revelando ¿desde dónde? Desde Babilonia. Desde Babilonia. Desde Babilonia. Porque cuando le dijo, mira, aquella estatua que tú soñaste, esa cabeza, ¿quién eres? Le dijo, eres tú. Y era Nabucodonosor como representante de él, de ese imperio. Entonces, Babilonia ha sido un país, una nación que ha perseguido y esclavizado al pueblo de Dios. Pero también nos encontramos ¿con quién? Con Media y Persia. De igual manera. En otras palabras, no me voy a entretener mucho por el tiempo. Grecia, Roma imperial. Roma como imperio. Roma se dividió en 10. ¿En 10 qué? En 10 cuernos. Y de entre los 10 cuernos sale uno que es pequeño y que derrumba a 3 de los 10. Roma papal. Y finalmente entra en el escenario político también. ¿Qué país? Estados Unidos.
que por un breve tiempo creará un sistema, ¿qué? Un sistema globalizado de gobierno. Ahora bien, nada más dando pinceladas de esto, pero lo que quiero decir aquí es, estos poderes han sido poderes guiados ¿por quién? Si han perseguido y matado al pueblo de Dios, ¿quién es que los controla? Satanás. Satanás. Te pregunto entonces, si Estados Unidos aparece en ese escenario, déjame decirte que Estados Unidos ha sido una nación bendecida por Dios. ¿Qué ha sido este país? Una nación que ha sido bendecida ¿por quién? Tanto así que Dios en este territorio fue donde permite que su iglesia nazca. Porque ¿dónde nació el adventismo? Aquí. Aquí. ¿Qué le ha dado Dios a este país de bendición? Lo que este país ha llegado a hacer es porque Dios ¿qué? Lo ha permitido. Ahora mira dónde viene el problema. Porque cuando aquí llegan los cristianos, peregrinos europeos, huyendo de la persecución y de la muerte de Roma en Europa, salen de Europa, lo que dice Apocalipsis 12, que salen de allá y la tierra ayuda ¿a qué? A esa mujer que viene huyendo, que la mujer es y la iglesia del Señor, y viene huyendo. ¿Y qué simbolizó Estados Unidos para esa gente que viene huyendo? ¿Qué fue Estados Unidos para ellos? Refugio, una liberación. tierra libre. Y ellos establecieron dos principios. ¿Saben cuáles son? Un país que sea gobernado sin papa y sin reyes. Por eso aquí no existen las monarquías. ¿En Europa han existido y existen todavía monarquías? Sí. En este país no. ¿Existe qué? El republicanismo. Un gobierno que sale ¿de dónde? Del pueblo, que sirva ¿a quién? Al pueblo, y que es elegido por el pueblo. Estados Unidos. ¿Símbolo de qué? De la tierra de la libertad. Pero este país ha empezado desde hace un tiempo a rebelarse. Por eso el tema se llama ¿cómo? Las dos caras de... Ha empezado a rebelarse en contra de quién? De aquel que lo ha bendecido, Dios, estableciendo, dándose autoridad de hacer cosas que Dios nunca ha aprobado. Les voy a mencionar uno de esos casos. Dios creó un hombre y una mujer. ¿Desde cuándo Dios hizo eso? Desde el inicio, en la creación. ¿Qué ha hecho este país en su legislación? ¿Qué ha hecho? Diciéndole al Señor, mira, tú dices un hombre y una mujer, pero nosotros podemos decir que, aparte de eso, podemos agregar algo más. ¿Y qué es? Que un hombre puede hacerlo con otro hombre y que una mujer también con otra mujer. Quitando, en otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo? Quitando lo que Dios dice, porque aparentemente si lo cambió es porque Dios se ha equivocado. Dios tiene una mente muy cerrada. Nosotros podemos ampliar el radio de aplicación de eso. ¿Se equivoca Dios? Dios hace todo perfecto y bueno en gran manera. Pero entonces, ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre? Ir en contra de Dios. Y eso ha hecho Estados Unidos. ¿Eso ha hecho qué? Este país. Ese es un punto. Pero habrá un segundo punto en el que este país pisoteará también una verdad divina. ¿Y qué es lo próximo que sucederá? Dios dijo, acuérdate del día sábado. ¿Para qué? Para santificarlo. Pero este país, valiéndose de la autoridad que tiene, ¿qué va a hacer? ¿El sábado? No. Vamos a hacer otro día que sea santo. Instituirá un día que no es el que Dios ha sancionado. Y entonces el domingo entrará en el escenario civil para que sea un día adorado. Y se adore en ese día a un solo Dios. El segundo monumento desde la creación, Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Destruirlo. Entonces, cuando eso suceda, dice la sierva de Dios, en el cielo se escribirá apostasía nacional.
¿Y qué significa apostasía? Renunciar a la verdad que un día conociste y viviste y ahora la has rechazado. Eso está a la vuelta de la esquina por suceder. ¿Qué significará entonces eso para nosotros como adventistas que estamos aquí? ¿Qué significará eso? ¿Qué día guardas tú? ¿Y tú crees que cuando este país instituye una ley como esta, tú vas a estar aquí tranquilo? Aquí donde estamos. Entonces, ¿dónde vas a estar? Tienes dos cosas que puedes hacer. Una, o te haces dominical, obedeciendo esa ley, o decides permanecer como fiel a Dios. Pero déjame decirte algo. Una vez eso suceda, no empieza inmediatamente la persecución y muerte. Hay un tiempo. Hay un tiempo para que eso se dé. Todavía existirán dentro de este lugar cristianos adventistas que estarán por ahí. Eso dice también, es cierto, estarán ahí. Pero cuando empiece el tiempo de angustia, cual nunca ha habido, el que esté ahí se pierde. Porque no podrá, ¿cómo? Vivir. La razón es simple, no podrá ¿qué? Vivir. Porque el sistema lo obligará a aceptarlo si está dentro del territorio. El asunto es que empieza el problema, ¿dónde? Aquí. Pero se expande ¿hacia dónde? Al mundo entero. Entonces tú te preguntarás, bueno, entonces de igual manera dará estar aquí como estar en otro lado, lo mismo va a pasar. No, eso es lo que la mente finita piensa. Pero durante todo ese tiempo el pueblo de Dios habrá empezado a vivir un estilo de vida que se adapte a las condiciones difíciles de vivencialidad. Aquí tú te vas a bañar y tienes agua calentita, tranquila ahí. Tienes calefacción. ¿Tú crees que por gusto Jesús le dijo a los discípulos, orad para que vuestra huida no sea en qué? Ni en sábado, ni en qué. Ya se puso a pensar usted, hermanito, por eso. ¿Ah? ¿Por qué en sábado? ¿Por qué en sábado? Porque el sábado va a ser la piedra de tropiezo, ¿no, Dani? El sábado va a ser el día, la piedra de tropiezo. Y ni en invierno, porque pues imagínate tú allá afuera. Corriendo, y tienes muchachitos como yo tengo. Hermanos, a ustedes se ríen, les da risa, está bien, pero esto es más serio de lo que tú crees. Y solo Dios, a quien se somete a su voluntad, es el que puede ¿qué? Bendecirlo. ¿Qué sin? Dígame. Sí, que cuando nos profundizamos en la lectura especialmente de tres libros, eventos de los últimos días, yo lo he leído, y el conflicto de los siglos, y preparación para la crisis final. Cuando nos profundizamos a leer esos libros, nos damos cuenta y la mente se nos va un poco lejos y nos ponemos a yo le agrego, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil. Esa es la prueba de la fe del cristiano. Así como fueron probados en aquel tiempo los verdaderos hijos de Dios que no decidieron adorar el domingo y perseveraron adorando el día de reposo, sábado de Dios, la mayoría fueron muertos. Y con esta misma crisis, señores, vamos por ahí. Bueno. Y estamos ahí cerca. Es lo mismo que él dice. Nos reímos. Nos reímos ahora mismo. Pero llegará el momento. Oiga, llegará el momento y no está muy lejos. No está muy lejos. Porque yo entiendo también que en este milenio, no sabemos el día de la hora, pero en este milenio el pueblo de Dios va para el cielo. mi proyección es, esto no es profecía ni nada que se parezca, pero hablábamos con el hermano Daniel sábado, mi proyección es de aquí, hacia 10 años, el mundo entero, arrancando aquí, habrán cambios radicales. Radicales.
Esa es mi proyección por lo que yo leo. No es una profecía, le estoy diciendo nada, invento por ahí, no. Es mi proyección, pero recuerden, hay que aprender a vivir por la dependencia de Dios. ¿Por la dependencia de qué? De Dios. Vamos entonces al versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas. ¿De cuáles cabezas? De las 7 que tiene la bestia que vio Juan. Una de sus cabezas, ¿y cómo la vio? Dice, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y sé qué? Y se maravilló toda la tierra en pos de qué. Mira, ¿qué vio Juan? Una de las 7 cabezas. ¿Cómo qué? Como herida de muerte. Yo pregunto, de las 7 cabezas, ¿cuál de esas sufrió una herida de muerte? Vamos a ver, lo teníamos aquí. ¿Cuál de estos sufrió una herida como de muerte? Roma, la penúltima. Roma papal. ¿Cuándo se cumplió tal cosa? ¿Cuándo? 1791. ¿Recuerdan eso? 1798. Ah, ¿sufrió una herida de qué? De muerte. Aquí está Berthier, primer ministro francés. Berthier. Él servía al gobierno de Napoleón Bonaparte, un caudillo francés. ¿Y qué hizo Berthier? Por orden de Napoleón, ¿fue a dónde? ¿Fue a dónde? A Roma. ¿Y a quién fue a buscar para llevarlo preso? Al Papa, que era la cabeza visible ¿de dónde? De todo. ¿De dónde? Del sistema papal. El Papa Pío VI fue llevado apresado entonces por Berthier. ¿Hacia dónde? Hacia Francia. Y muere en el exilio. ¿Qué simbolizaba eso para el sistema entonces papal? ¿Qué simbolizaba eso? Una herida de muerte. Y el Vaticano empezó a perder, ¿qué cosa entonces? Su autoridad, su fuerza, su dominio y todos los terrenos pontificios. Los perdió. Desde entonces ese sistema, ¿cómo está? Con herida de muerte. Pero dice el mismo versículo que leímos, leámoslo. 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue como. Quiere decir que esa herida vendrá como sanándose. ¿Se ha sanado aquí ahora? ¿Ya se sanó? ¿Ya se sanó? Porque si estuviera sanada la herida, entonces fuera lo que siempre ha sido, un poder que ha perseguido, pero no persigue ahora. No persigue. ¿Por qué? Porque su herida está como sanando. Y vamos adelantándonos. Cuando la herida se sana, la tierra, ¿qué hace? Se maravilla. ¿Qué maravillarse? ¡Wow! Otra vez. Aquí está otra vez. Volvió. Resucitó. ¿Y el mundo qué va a hacer entonces cuando ve el sistema otra vez rugiendo y fuerte? La tierra se maravilla. ¿Y a través de qué la tierra va a adorar a ese sistema? A través de un día que ese día honra y adora a ese sistema. ¿Y qué día será? El domingo. ¿Y qué día honra y venera a Dios? El sábado. ¿Y a quién entonces nosotros debemos de obedecer? A Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cita que incitaba a que todos los hermanos leyéramos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis grandemente, porque esas cosas es necesario que nosotros las hagamos. Además, como le digo, el conflicto de los siglos y eventos de los últimos días habla de esos 2 días directamente, sábado y domingo. Y el sábado de hecho yo empecé con esa cita que el hermano está hablando. El tiempo que es, y empecé diciendo, es corto.
Los eventos están avanzando rápidamente y el pueblo de Dios debe estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Porque cuando el pueblo de Dios estudia esos libros, dice la sierva, la vida del pueblo de Dios se tendrá una renovación, un revivamiento y una reforma. ¿Entienden eso? Perfecto. Pero dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Cuándo se expresan esas palabras? Cuando esa bestia ahora ha recuperado su poder. ¿Y cuándo recupera su poder? Cuando la herida se ha sanado. ¿Y quién le dará entonces a esa bestia que está herida? ¿Quién le dará su aliento para recuperar entonces la sanidad de esa herida? ¿Quién? Otro poder. ¿Y qué nombre tiene? Estados Unidos, donde tú y yo estamos metidos. Sigamos leyendo, versículo 5. También dice, se le dio boca que hablaba, ¿qué cosas? Que hablaba grandes cosas. Mira una de ellas, por ejemplo. Dice aquí, el Papa tiene poder ¿para qué? ¿Para cambiar qué? Los tiempos. Para abrogar también leyes. Para pasar por alto todas las cosas, aún los preceptos de ¿quién? ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Qué es eso? ¿Se atreverá a cambiar qué dice? Los tiempos y ¿qué? Y las leyes. Eso se está cocinando así. Así. Rápido. ¿Hay leyes dominicales en este país? ¿Sí? Sí. Desde 1888, 1937 hay leyes dominicales en este país, pero que no tienen ejecución. Está ahí. Están ahí todavía. Pero que esto se está ¿cómo? Está avanzando. ¿De forma visible? Debajo del tapete. Eso se está cocinando allá. Y mientras eso se cocina allá, Satanás tiene al pueblo de Dios ¿cómo? Esta es vida, ¿eh? El pueblo de Dios ¿cómo? Durmiendo. Pero ustedes en esta noche, a lo largo de esta semana, ¿qué hemos estado haciendo? Abriendo ¿qué? Nuestros ojos, para que cuando esas cosas lleguen, no nos sorprendamos, sino que nos recordemos que un día un tal Rodolfo vino a esta iglesia una semana y tuvo una semana de estas cosas, pero la iglesia de Copey no la aprovechó toda. ¿Por qué? Miren, ¿cómo debería estar aquí? No vamos a entrar en las individualidades, solo digo, aquí debería estar ¿qué? Lleno, nada más eso. Y sigo leyendo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, lo vimos ahí. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses, que es lo mismo traducido a 1260 días, que fue el periodo que arranca en el 538 después de Cristo y termina en 1798. 42 meses, 1260 días. Esa bestia tuvo poder y autoridad. La ley civil fue la espada que tenía en la mano esa bestia para matar y perseguir a aquellos que se oponían a él y a ese sistema. Millones, más de 150 millones de cristianos murieron en ese periodo de 42 meses. Más de 150 millones. ¿Cuál era la razón? Creer en Dios y en su palabra y rebelarse en contra de lo que el sistema hacía y decía. La hermana dice que directamente se guardaban el sábado, porque no quisieron aceptar el domingo como día de reposo. Desde luego. No obstante, cuando un romano se encontraba con otro romano, exaltaba ¿a quién? A César. Pero el cristiano, ¿qué decía? Es Dios, no César. Y dice, versículo 7, y se le permitió hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los santos, y los vencía. ¿Qué significa eso? Se le permitió a Satanás, a través de este sistema corrupto,
dar muerte ¿a quién? Al pueblo de Dios. Eso es lo que hacía el enemigo. ¿A través de quiénes? De los gobiernos. A través de los gobiernos, entonces Satanás, instigado por este sistema, ¿qué es lo que hace? Aprueba normativas, leyes que atentan en contra de la vida de las personas. ¿Qué va a hacer entonces más adelante este país? Lo mismito. Lo mismo. ¿Qué entonces va a hacer? ¿Qué significará eso para el pueblo de Dios aquí adentro? ¿Qué significará eso? ¿Buenas nuevas o qué? Y muerte al final. Y muerte al final. Y dice el versículo 8: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y adoraron todos. ¿Quiénes son los únicos que no van a adorar entonces a ese sistema? Los que estén sus nombres escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Que tu nombre y mi nombre estén escritos por la eternidad ya. Amén. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Y voy corriendo. Versículo 9. Si alguno, ¿qué dice? ¿Tiene qué? ¿Qué va a hacer? Así que tápese uno y oiga con el otro, para que no se salga, sino que se quede ahí. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva ¿en qué? En cautividad, ¿va en qué? En cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la fe de los santos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sistema? Usaba en sus manos, ¿qué cosa? La espada. ¿Y con la espada qué? Mataba. Pero esa misma espada, al final también, ¿qué va a pasar con el sistema? Se vuelve en contra de él. Hasta aquí hemos hablado de un sistema. ¿Cuál es ese sistema? ¿De qué? Se lo voy a regresar. De las dos caras de la... Hasta aquí hemos hablado de una de las caras de la rebeldía, que ha sufrido una herida de muerte, pero que esa herida de muerte ¿qué? Se sanará. Cuando se sana, la tierra se maravilla, le adora y entonces se ejerce la autoridad. ¿Estamos claros con eso? Vamos a la otra parte. Versículo 11. Vamos a la otra cara. Después, dice Juan, vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes ¿a qué? A los de un cordero, pero hablaba como que. Quiere decir que esa bestia, mira, no sale del mar, no sale del medio de la gente. ¿Sale de dónde? De la tierra. Muy lejos de donde se formó la otra, se formó esta otra tierra. Allá lejos. Y como una inocente corderito, empezó ¿a qué? A formarse y a crecerse. Tenía dos cuernos pequeñitos, ¿como de qué? Como de cordero, indica juventud y ¿qué más? Y inocencia. Así empezó este país. Allá por los 1700. Empezó ¿a qué? A formarse. Pero empezó con a medida que iba pasando el tiempo, de corderito ha pasado ¿a dónde? A ser un gran ¿qué? Poder. Tal cual que hoy, es por hoy, ¿qué lugar ocupa este país en el mundo? Mira cómo ha escalado. ¿Quién le ha permitido que haya sido bendecido? Dios. Pero ante la bendición de Dios, ¿qué hace este país? Se revela en contra de aquel que lo bendijo. ¿Puede pasar con nosotros eso? ¿Puede pasar? ¿Cuánto ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuánto ha hecho Dios en ti? ¿Tienes mucho que contar de lo que Dios ha hecho en ti? Pero podemos revelarnos también nosotros. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Lo sabemos, verdad? Medio guardamos el sábado. Y somos adventistas de medio sábado, porque ni el sábado entero lo guardamos a veces. Nos agarra trabajando todavía el sábado. ¿Es cierto eso o no es cierto? Si no aprendemos ahora a lo que Dios dice en los momentos de crisis, ¿lo haremos? No. Imposible. ¿Es cuándo?
hoy. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchas su voz, no cierres ¿qué? Tu corazón. Pero dice que este país, que era como un cordero, al final hablará como ¿qué? ¿Y el dragón qué es? Satanás. Quiere decir que a través de este país, ¿quién va a hablar? El propio Satanás. Como hablaban los demonios por la boca del gadareno que estaba allá. ¿Te das cuenta? Aquel que ha sido bendecido y que nos ha dado también bendición a nosotros aquí, ese mismo se rebelará en contra de su Dios, que le ha dado la bendición, y hablará por medio de este país. ¿Quién? El propio enemigo de Dios, Satanás. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando habla? Le va a hacer daño a Dios en la vida de ¿quién? De nosotros, su iglesia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Qué es lo que hace este país entonces? Tomará la autoridad de la primera bestia y hace que ella, que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia, cuya herida mortal. ¿Qué va a hacer entonces este país? Hará que el mundo entero adore ¿a quién? A la primera bestia. ¿Y quién era la primera bestia? ¿Te das cuenta? Ahora entonces empieza a coger sentido aquello de que ¿qué hace el lenguaje latín en el dólar? ¿Qué son esas alianzas? Este país le devolverá ¿a quién? A Roma, al Vaticano, el poder que ha perdido. Y cuando lo recupere, entonces las dos caras se revelarán tal cual son. Rebeldes y opositores ¿a quién? A su Dios. Y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún, ¿qué hace? Descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué va a hacer entonces esa bestia? ¿Qué va a hacer esta bestia? Hacer señales y aún hasta descender ¿qué? Fuego del cielo. Qué interesante. Y es algo tan incidental que si muchos de nosotros los cristianos, de los adventistas del pueblo de Dios, si no estamos muy claros en el asunto, a nosotros mismos seremos engañados e involucrados. Cuando el texto dice que hace grandes señales aún hasta descender fuego del cielo, yo solo les voy a ilustrar bíblicamente un punto para aplicarlo. Elías, ¿quién era Elías? Un profeta. ¿Profeta de quién? De Dios. ¿Qué hizo Elías en el monte? En el monte en donde estaban también ¿quiénes? Los profetas de quién? Del falso sistema de religión. Entonces, Dios y Satanás. Dios a través de Elías, Satanás a través de los profetas. Y pusieron una prueba. Vamos a ver entonces, a crear aquí un altar. Y a ver sobre cuál de los altares cae fuego del cielo. En el altar que caiga fuego del cielo, eso indica que Dios está ahí. ¿Sobre qué altar cayó fuego del cielo? El de Elías. ¿Era ese un fuego genuino y verdadero que venía de parte del Dios verdadero? Amén. Pero ¿quién hace aquí, en este texto de Apocalipsis, descender fuego del cielo? Satanás. ¿A través de quién? De la bestia. ¿Qué es quién? No. ¿Qué es quién? Estados Unidos. Estados Unidos también. Cuando hablamos de Estados Unidos, no solamente hablamos del sistema civil, sino también del sistema protestante apóstata. ¿Hay muchas otras iglesias protestantes aquí? Sí, esas iglesias tienen alianzas ¿con quién? Con el Vaticano. ¿Y con quién? Y con Estados Unidos. Esa falsa religión, ese falso protestantismo que se ha quedado atrás, que no siguieron avanzando con nosotros los adventistas, sino que se quedaron a un lado, en donde Satanás se apoderó de ellos. Ha hecho Satanás que en la vida de estas iglesias haya también fuego del cielo y hagan también milagros. ¿Puede Satanás hacer milagros? ¿Sí o no? Sí, claro. Y Satanás obrará milagros en este país, en la vida de esas iglesias. Gente que son paralíticas y vienen en las muletas
o vienen en las sillas de ruedas y alguien aquí dice, empieza a hacer cosas y a esto y que el espíritu y lo otro y aquí y allá, y al final esa gente lleva en la espalda la silla de ruedas con la que venía sentado, y la gente al ver tal cosa, ahí está Dios, dice. ¿Quién es el que maneja los hilos de ese tipo de cosas? Satanás. Hace que del cielo, dice él, descienda ¿qué? Un falso espíritu. Un espíritu que se ha apoderado no solamente de las iglesias protestantes, sino también de los mismos gobiernos. Ahora cada vez más el espiritismo está metido en los gobiernos. Ahora ocupan hasta videntes, hasta mediums, mujeres y hombres que saben ver más allá de lo evidente y ayudan a resolver hasta casos de homicidio en este país. ¿Sí o no? ¿Quién obra ahí? Satanás. ¿En las manos de quién? De los gobiernos. Por eso los gobiernos son en las manos del enemigo ¿qué? El látigo con el que latigarán a quienes, a los que se opongan a él, a los que se opongan a él. De esa manera, a través del protestantismo apóstata, entonces, que obra falsos milagros, que es Satanás que los hace, Estados Unidos, es donde dice ahí, a través de ese sistema falso de religión, hace descender fuego del cielo, donde predomina aquello de ¿qué? De todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Un falso sistema de oración, donde hay un falso espíritu, falsos milagros, pero que son atribuidos ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Dios obra milagros también en su pueblo? Sí, pero nunca los milagros han sido la evidencia de que Dios está ahí. Nunca los milagros van a ser evidencia de que eso viene de Dios, porque para eso Dios nos ha dado a nosotros un sistema que Él lo creó desde el principio para nosotros cuidarnos en nuestros cuerpos y comer de la mejor manera posible para no caer en ¿qué? En esas dificultades y crisis de enfermedad y alguien venga y te diga un montón de cositas y te levantes de ahí, como muchos de estos sucederán cada vez más que vamos avanzando. Pero quiero terminar esta parte porque el tiempo ya avanza y dice, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Por qué dice engaña? ¿Por qué no dice y les miente? ¿Por qué dice engaña? Que lo logra. Porque habrá mucha verdad mezclada con ¿qué? Y así es fácil, entonces ¿qué? Engañar. Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia, indica entonces que las señales que hacen van a ser creíbles y confiables de tal manera que muchos creerán, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién entonces es que le crea la imagen a la bestia? ¿A la bestia primera? ¿Quién? ¿A través de qué? De un falso día de reposo que honra a ese sistema. Y versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Cómo Adán vino a la vida? ¿Qué hizo Dios en su nariz? ¿Y entonces qué fue el hombre? Un ser con vida. La bestia está herida. ¿Y quién es el que le da aliento de vida? Satanás, pero por medio de esta nación y de todo el sistema de protestantismo que ha caído en ese grave error. ¿Le dan vida a quién? A la bestia. Y dice que le da aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga ¿qué? Aquí viene el problema. Versículo 15. Para que la imagen hable y haga, léanlo, quiero que lean conmigo. Matar a todo aquel que no. Así que tú decides. ¿Quieres la vida? Obedece al Señor Jesús. Y aunque mueras obedeciendo al Señor Jesús, tendrás vida eterna. Amén. Porque aunque matan el cuerpo, tu nombre permanecerá intacto en el libro de la vida. Amén. Pero los que adoren a la bestia, los que estén sumisos a esa bestia en adoración, entonces ¿qué? Van a vivir por ahí un tiempo, pero al final en el lago de fuego con la bestia, con el dragón y con el falso profeta. Los tres y todos los seguidores acabarán allá.
y los justos vivirán por la eternidad con su Dios. ¿De qué lado quiere estar? ¿De qué lado queremos estar? Aprendamos a vivir con Dios desde aquí, haciendo su voluntad. Pero mira, aquí viene el problema de lo que yo dije antes. ¿Por qué va a ser difícil estar viviendo aquí y dependiendo del sistema? Mira, hermano, aquí nosotros vivimos una experiencia bien, pero Dios la permitió para que sea una lección para nosotros. Yo no sé si ustedes la recuerdan o ya se les olvidó la lección que vino de parte de Dios. Yo la entendí, una lección del cielo, y yo la estoy poniendo en práctica. Y te la cuento ahora. Aquí se metió un huracán. 2 se metieron, pero se metió uno que hizo estragos. Aquí en Nueva York, Long Island. ¿Y qué pasó con algo que es lo que ayuda a que todo se mueva y que haya vida, movimiento, etcétera? Aparte de la luz. Gasolina. ¿Se acuerdan del caos de la gasolina? ¿Y cómo tú te mueves sin carro? ¿Y qué fue eso? Y allá andábamos, porque yo también anduve, hasta por aquí cerca andaba. No, que allá por Cope, allá está una gasolinera y entonces y allá está una pipa. ¿Sí o no, esposa mía? Y me vine por allá a dormir donde un amigo aquí, porque hasta Lori iba a venir la pipa. Esperando, ¿qué cosa? Gasolina. Gasolina. Te pregunto, ¿y si eso no entra aquí? En ese momento, ¿qué pasó? ¿Cuál era el ambiente en el medio nuestro? Caos. Caos. Un caos. Agrégale a la gasolina comida. No entra comida para acá. Venezuela. Y aparte de solo quedémonos con esas dos. Comida. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ambiente, hermano? Caos. Porque nosotros mismos debemos de cosechar lo que habremos de comer, para no depender de lo que el mercado tiene. Nosotros mismos. Oh, cómo extrañamos nuestra tierra, ¿no es cierto? A pesar de los problemas que tiene. Pero Dios, en la obediencia, bendice. Amén. Ahí se va a cumplir lo que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque obedeciéndote a ti, tú estarás conmigo. Amén. Que estar cómodos por aquí en una abierta desobediencia a Dios. ¿Qué te gustará a ti? Aquí viene el problema. Mira, versículo 17. Y dice, 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, y pobres, libres y esclavos, en conclusión, ¿cuántos? Todos. ¿Qué tenían que hacer? Se les pusiese una marca, ¿en dónde? ¿En la mano derecha o en dónde? La mano derecha, símbolo de ¿qué? De trabajo. Y en la frente, símbolo de ¿qué? De convicción. Cuando la Biblia habla, dame, hijo mío, tu corazón, ¿está hablando de qué? Porque si Dios controla tu mente, ¿cuánto controla de ti? Todo. Entonces, el sistema apóstata va a crear una ley que muchos recibirán esa marca, ¿en dónde? Como símbolo de que lo que se está haciendo y lo que se ha dictaminado como ley en el día domingo, ese día muchos creerán que realmente ¿qué es? Convencido de que es así como se dice. Habrá convicción de eso. Eso es recibir la marca, ¿en dónde? En la frente. Pero muchos no estarán convencidos de eso, sino que se doblegarán a obedecer, no porque sepan que es verdadero, saben que es falso, pero lo que pasa es que no les queda otra, porque entonces no viven, y por lo tanto, ¿qué van a hacer? Obedecer, no porque sean convencidos, sino porque no tienen opción. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Obedecen. Eso es recibir la marca de la bestia, ¿en dónde? En la mano. ¿Estamos claros? ¿Lo han entendido? ¿Está perfecto eso? Pregunto, ¿el que guarda el domingo hoy y que guarda el sábado hoy ha recibido ya la marca de la bestia o el sello de Dios? No. ¿Ah? ¿Sí o no? Todavía no. Porque mientras no hay una ley que lo obligue, no. Y acuérdense que todavía hay muchos pueblos de Dios, ¿en dónde? En Babilonia, que tiene que salir. Y muchos de que hay aquí, que de hecho yo no deseo que ninguno de los que estemos aquí tengamos que salir para allá. Cambio de lugar. Y quiero terminar. Y dice, y que ninguno pudiese ¿qué? Comprar ni vender. Sino ¿quién?
el que tenga la marca aquí, o el número de qué, o el nombre, o el número de, que en resumen es básicamente sinónimos de lo mismo. La marca o el número o el nombre es lo mismo, o esto o lo otro, es lo mismo. ¿Quiénes son los únicos que van a poder subsistir entonces dentro de ese contexto? Los que tengan ¿qué? La marca. Pero qué curioso que también Dios ya ha impreso en la frente de su pueblo un sello que distingue a su pueblo de los demás. ¿Y saben cuál es ese sello? No exactamente el sábado, porque el sábado va a ser la piedra de tropiezo y se demostrará ahí, pero es la verdad que está siendo pisoteada en ese tiempo. Su ley ha sido tirada por el piso y el pueblo de Dios fiel vive en su vida la obediencia y exalta esa ley. Específicamente el sábado. El pueblo de Dios vive a la altura de los preceptos divinos, pero los otros viven a la altura de lo que la ley ha impuesto. Diga, hermano. Sí, que en Eventos de los Últimos Días hay un capítulo que habla directamente del sello de Dios. Y eso se está refiriendo directamente al sábado. Porque yo te harto leerlo ahí, yo tengo el libro allí arriba. Yo igual leo. Y dice claramente ahí, dice claramente que el sábado será impuesto en la mente de aquellos que obedecen la santa ley. Totalmente de acuerdo. Muy de acuerdo. Y dice que es el sello, que dice claro que el sábado es el sello de Dios. El sello escatológico de Dios en los últimos días, el sábado. En Eventos de los Últimos Días también dice ahí que en comentarios bíblicos adventistas dice lo mismo. Y que en el conflicto de los siglos dice lo mismo también. Ok, perfecto. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Puede un guardador del sábado guardar el sábado y cometer adulterio al mismo tiempo? No. Pregunto entonces, si el sello de Dios es el sábado, ¿puede una persona que ha sido sellada con el sábado, como él lo dice, que estoy de acuerdo, cometer adulterio bajo el sellamiento? No, ya no. Si está sellado. Quiere decir entonces que estar en armonía con qué otra cosa el que está sellado con el sábado. Con la ley de Dios. No puede violar ningún mandamiento. Quiere decir que esa ley, que esa ley guarda el sábado y viola los otros. Entonces, ¿cuál es la verdad con la que ha sido sellada? La ley completa. La ley que ha sido ¿qué? Pisoteada, porque hay un falso protestantismo que dice que la ley quedó ¿dónde? ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. ¿Qué decimos nosotros los adventistas? Que desde el primero hasta ¿dónde? ¿Vivirá y obedecerá esa santa ley el pueblo de Dios en el tiempo final? Amén. Amén. No cabe duda, yo estoy de acuerdo con el hermano. Yo no estoy en oposición con él, solo que amplío el radio de ¿qué? De la verdad. O sea, yo no estoy en desacuerdo, estoy completamente en acuerdo con lo que él ha leído, porque yo también lo he leído. Sí. Jeremías, capítulo 31, versículo 33, tanto Jeremías, como tanto en Éxodo, como tanto en Hebreos, en Ezequiel, dice la Biblia claramente que la santa ley de Dios será asentada en la mente y escrita en el corazón. De hecho, y le agrego a lo que dice el hermano, y le agrego, de hecho, la santa ley de Dios, dice la sierva, que la santa ley de Dios aparecerá ¿en dónde? En el cielo. ¿Dónde aparecerá? En el tiempo final. ¿Con énfasis en qué? En el cuarto mandamiento. Pero la ley de Dios aparecerá. Queridos hermanos y amigos, en esta noche ¿hemos aprendido algo? Amén. Amén. ¿Hemos estudiado algo de trascendental importancia? Amén. ¿Sí? Recuerda, el justo debe aprender a qué? ¿A vivir por el gobierno? No. ¿Por quién? Por fe. ¿Y desde cuándo lo empezaremos a hacer? Desde ahora hacia adelante.
Hay que estudiar, como nos dice nuestro hermano. Estudien, estudien. Hermanos, estudien, coman el libro. Sáciense del libro. Mantengan su vida conectada y anclada en este libro. Y entonces usted será como una torre inamovible, sustentada y anclada en la roca que es Jesucristo. Ese es mi deseo y oración en esta noche. Amén. Que Dios le bendiga.